En tu camino presenta la Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. En la mañana de resurrección, caminan al sepulcro donde está el Redentor. Se preguntan al marchar, ¿quién moverá, quién abrirá la tumba donde está el Señor? El Señor nuestro Dios resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas, hermanos, tercer domingo de Pascua y la alegría de Cristo resucitado tiene que seguir llenando nuestros corazones. Le agradecemos a Dios porque nos ha permitido iniciar una nueva semana, porque tenemos salud y porque si tuviéramos enfermedad, sabemos que con su mano que nos bendice, que nos acompaña, que nos fortalece, saldremos adelante de esos momentos difíciles. En esta celebración les recuerdo que somos miles de personas las que estamos unidos en todo el mundo celebrando la resurrección de Jesucristo, y la oración de unos por otros es recibida por Dios nuestro Padre a través de Cristo. Como cada domingo en esta celebración tomo tus peticiones para que sean colocadas en el altar, y no solamente peticiones, porque sí es cierto que hay muchas cosas que queremos que Dios nos conceda, también son muchas más las acciones de gracias que elevan nuestro corazón por tantos beneficios que tenemos, especialmente por nuestros seres queridos. Así que tomen en cuenta que todas sus intenciones, las que enviaron en la semana, hoy en la mañana también, y las que están llegando en este momento, están en el altar. Antes de acercarnos al altar del Señor, pidamos perdón. Perdón porque no siempre creemos que Él está junto a nosotros. Pidamos perdón porque no siempre queremos reconocer que está junto a nosotros. Y pidamos también perdón porque no vamos con los demás a comentarles que Cristo está vivo y transforma nuestra vida. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y ahora glorifiquemos a Dios con el canto de gloria. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos.
Señor Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Señor Hijo único, Jesucristo, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, te alabamos, te bendecimos. Amén. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro una gozosa esperanza el día de la resurrección. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que, siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quienes rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a esta primera lectura cantando el Salmo 4. En ti, Señor, confío. Aleluya. En ti, Señor, confío. Aleluya. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. En ti, Señor, confío. Aleluya. Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo,
y siempre que lo invoco me ha escuchado, por eso en Él confío. En ti, Señor, confío. Aleluya. En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues solo tú, Señor, eres mi tranquilidad. En ti, Señor, confío. Aleluya. Hacemos una pausa y al regreso escucharemos la segunda lectura aquí en la Santa Misa. ¿Te gustaría ofrecer unas misas gregorianas por tu mamá que ya está en la presencia de Dios? Es decir, ofrecer una misa diaria por tu mamá difunta durante todo el mes de mayo. Las misas gregorianas del mes de mayo se aplicarán por el eterno descanso y el perdón de los pecados de las siguientes personas: Angelina Alvarado García, Conchita García Vadillo, Cruz Morales Benavides. Recuerda que debes anotarla a más tardar 2 días antes de terminar el mes de abril. Pide informes sobre las misas gregorianas del mes de mayo de la parroquia de San Cosme y San Damián al 5555667744 y al 5557055939. Gracias por continuar con nosotros en nuestra celebración de la Santa Misa. Escuchemos ahora con mucha atención la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Señor Jesús, haz que comprendamos la Sagrada Escritura. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los 2 discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero Él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzase. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿Tienen algo de comer?
Le ofrecieron un trozo de pescado asado, él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas, hermanos, en estos días de las primeras semanas de Pascua y también en las siguientes, vemos nosotros cómo los apóstoles, aquellos hombres llenos de miedo al Sanedrín, que estaban escondidos después de la resurrección de Jesucristo, han tenido un cambio notable. Se han convertido en personas valientes, en personas que se atreven a contestarle al sumo sacerdote, a cuestionar e incluso a acusar al Sanedrín de haber mandado crucificar a Cristo. ¿Qué es lo que pasó por esa mente? ¿Qué es lo que pasó para que del miedo se pase a la confianza, para que de la desesperación se pase a la esperanza? Bueno, el Evangelio, a través de las 4 versiones de Marcos, Lucas, Juan, Mateo, nos irá respondiendo esta pregunta. Desde los tiempos más antiguos, la gente contaba historias de fantasmas. De hecho, la palabra fantasma es una palabra griega que significa aparición. Eso es lo que significa fantasma. Si no sabías que hablabas griego, pues por lo menos ya sabes que estabas diciendo una palabra. En la gente que en todos los tiempos habla de fantasmas, hay una idea muy particular. Esta palabra significa que en realidad, desde un punto de vista, la gente dice ver gente que en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque aquellas personas o seres a quienes dicen ver, en realidad desde un punto de vista no lo son. Me explico. Porque los seres humanos tenemos alma y cuerpo. Un cuerpo que no puede aparecer y desaparecer o atravesar paredes. Si yo quisiera atravesar una pared, choco con ella. Un fantasma sería un cuerpo que no necesita alimentarse y descansar como los cuerpos humanos si necesitamos hacerlo. En la mentalidad común, los fantasmas son supuestos espíritus sin cuerpo o almas errantes de seres muertos que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible, por ejemplo, visual. Hay gente que dice, es que vi una como sombra, es que vi como una luz. Otros dicen que los sienten a través de sonidos, escuché algo. O bien, hay quien dice que también a través de los aromas sienten que una persona se apareció o porque algún objeto se desplazó, principalmente en los lugares que frecuentaban en vida las personas o aquellas personas cercanas a nosotros. ¿Qué es un fantasma? No me detengo en esto. Los especialistas dicen que no se trata de una persona, sino más bien la energía que una persona puede dejar después de haber estado en el mundo. Y uno de ellos me decía lo siguiente: mire, padre, por ejemplo, usted toma lo que antes se llamaba un cassette, para que los jóvenes me entiendan, toma una cinta magnética y a través de un micrófono y determinadas cosas, usted puede grabar a una persona. Y usted me va a decir, cuando pongamos la cinta en el reproductor, ¡ay, padre! La persona ya está dentro de la grabadora. No. Entonces, ¿por qué estoy oyendo la voz de la persona? Y entonces el especialista me va a decir, porque se quedó grabada magnéticamente su voz. Es decir, hay un campo magnético de determinada circunstancia
que permitió que se quedara grabada la voz. Y una persona que se dedique al cine también, si alguien nunca ha ido al cine y de repente la persona, oiga, están apareciendo personas que ya se murieron ahí en la pantalla, la persona va a decir, no, esas imágenes se quedaron grabadas en un material llamado celuloide o no sé qué. Es decir, veo a una persona, pero no es la persona. Escucho a una persona, pero no es la persona. Sería entonces como las huellas de cierta actividad, de cierta energía que pudo haber dejado alguien en este mundo. Pero no me pierdo en este tema. La creencia en los fantasmas ya existía en la época de Cristo y muchos creían en ellos, aunque nunca hubieran visto uno, como sucede en nuestro tiempo. Hay personas que nunca han visto un fantasma y creen en ellos. Es que me dijo doña Cuquita, es que en mi pueblo dicen, ¿y tú has visto alguno? No. Entonces, ¿por qué crees en ellos? Bueno, esto sucedía también en tiempo de Cristo. Por esta razón, encontramos esta palabra fantasma en la Biblia. Y concretamente cuando Cristo se aparece a sus apóstoles, como lo escuchamos en el Evangelio de hoy. Y entendemos esta palabra perfectamente porque ¿de qué otra manera se podría llamar a que un muerto que ha sido sepultado se aparezca en medio de sus amigos? Esto, aunque podría parecer una noticia alegre, no dejaría de propiciar miedo porque vendría la gran pregunta, ¿por qué se aparece? ¿Qué cosa quedó pendiente? Y como en general se liga la palabra fantasma al miedo, nadie quisiera tener una experiencia de ver un fantasma. Al hablar de esto, viene a mi memoria la experiencia de una mujer a la que por equivocación le informaron que su esposo había muerto en la guerra. Y cuando el esposo regresó y tocó la puerta, la mujer se desmayó. Y luego confesó que no había sido de alegría por ver al esposo, sino por el miedo de ver a un muerto. En una situación semejante creo que a muchos les pasaría lo mismo. Ver a un supuesto fantasma no creo que fuera para muchos lo más agradable. Y sobre todo si el fantasma se aparece en la noche, que también es un tema interesante. Qué curioso que los fantasmas nada más se aparezcan en la noche, ¿verdad? Tendrán su horario particular. Por eso, Jesús entiende lo que está pasando por la mente de sus discípulos. De por sí, estaban aterrados por la muerte de su maestro, aterrados porque la persecución del Sanedrín contra ellos por seguir a Jesús los podría llevar también a la expulsión de la comunidad de judíos e incluso a la condena de muerte por blasfemos. Así que están aterrados y Jesús lo entiende. Quizás por eso en su pedagogía divina Jesús decide aparecer ante los peregrinos de Emaús, aquellos dos que van por el camino. Jesús aparece como una persona completa, con cuerpo y espíritu, pero con una apariencia distinta a la que había tenido antes de morir. Incluso en este caso, aparece sin las heridas de las manos que hubieran sido fácilmente visibles para los peregrinos. La intención de Jesús no solo es aparecerse, sino explicarle las Escrituras para que la convicción en su resurrección esté fundamentada no solo por sus sentidos, lo vi, lo oí, lo sentí, no solo por la convicción de los sentidos, sino también por la Sagrada Escritura. Y una vez que lo ha logrado, una vez que los discípulos están seguros que es Jesús, Jesús desaparece. Pero los peregrinos están seguros que no es un fantasma, porque ha partido el pan con ellos. Y los fantasmas no comen pan. Los fantasmas no necesitan alimentarse. Los fantasmas no pueden partir un pan. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso seguiremos escuchando la homilía aquí en la Santa Misa. Sigamos escuchando la homilía en nuestra celebración de la Santa Misa. Los fantasmas no necesitan alimentarse. Los fantasmas no pueden partir un pan. Sin embargo, no obstante la desaparición
de Jesucristo y la apariencia distinta que había tenido antes, los peregrinos están seguros de que Cristo está vivo y ha resucitado, por lo que no con miedo, sino con una gran alegría, regresan a Jerusalén para contar su experiencia a los apóstoles, su experiencia. En el caso de la escena de hoy, como en el caso de la duda de Santo Tomás, Jesús aparece con la misma apariencia que tuvo en vida, por lo que si los apóstoles tenían la certeza de que estaba muerto, no podía ser otra cosa para ellos que un fantasma. Desde ese punto de vista, ese fantasma podría ser solo su deseo de verlo, porque a veces el deseo de querer volver a ver a los difuntos hace que algunas personas digan que los ven o los oyen o huelen su aroma, o bien de acuerdo a otros puntos de vista, sería solo ver su imagen o escuchar su voz, pero sin una verdadera presencia real. Y claro que esto los llena de miedo. Y el miedo en los apóstoles aumenta porque, por una parte, miedo al fantasma, pero por otra parte, ¿miedo a qué? Al reproche o castigo que el fantasma podría hacerles. Ese fantasma de Cristo que vendría a espantar a Pedro por haberlo negado, que vendría a espantar a los apóstoles por haber huido y haberlo abandonado en el huerto de Getsemaní después de su aprehensión. El fantasma que viene a castigarlos por su cobardía. Y comento esto porque me imagino todo lo que podría pasar por la mente de los apóstoles, porque a veces pensamos que simplemente se les apareció y ya todo estaba bien, como en una película de Hollywood donde están los apóstoles reunidos, se escucha música celestial, aparece una lucecita bonita y aparece Cristo. No, el Evangelio no nos dice esto. El apóstol nos dice, estaban espantados, claro. Así que esta música celestial y esta luz poquito que va creciendo, no creo que haya sido así. Por eso les comenté la historia de la mujer que de pronto vio a su supuesto esposo muerto y se desmayó. Pero lo importante en esta escena del Evangelio que acabamos de escuchar es el contraste, la alegría de los peregrinos de Emaús que regresan a dar testimonio de que Jesús está vivo, el cariño de Jesús por sus apóstoles que se quiere hacer presente en medio de ellos para darles no solo la certeza de que está vivo, sino también de que aunque no lo vuelvan a ver físicamente, siempre estará con ellos, con nosotros, como nos sucede en este momento, que no podemos quizás verlo físicamente y sin embargo tenemos la certeza de que está con nosotros, especialmente cuando comprendemos las Sagradas Escrituras y partimos el pan. Por eso Jesús pide que lo toquen, que se convenzan de que no es un fantasma, e incluso para que entiendan que los fantasmas no comen, les pide que preparen algo de comer para Él, también para recordarnos que cuando sabemos compartir los alimentos, Jesús está en medio de nosotros. Reconocer a Jesús caminando a nuestro lado, entrando a nuestra casa o compartiendo la mesa no es fácil. Descubrir o encontrarse con Jesús es un proceso que se da muchas veces lleno de dudas o de miedos. Los discípulos de Emaús no lo reconocieron cuando se les acerca en persona, camina con ellos y les explica las Escrituras. María Magdalena lo confundió con un jardinero, los apóstoles con un fantasma. Y sin embargo, Jesús es paciente, respeta el proceso de cada persona, el tuyo y el mío. A los discípulos de Emaús los escucha. Deja que ellos primero desahoguen su pena, su tristeza y cuenten lo sucedido. Acepta la invitación que le hacen para que se quede con ellos a compartir la mesa. A María Magdalena le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando? Y la llama por su nombre para manifestar esta cercanía, María. A los apóstoles que estaban precisamente comentando con miedo, unos y otros con alegría, lo acontecido en Emaús, les dice, la paz esté con ustedes. Era de esperarse que estos dijeran llenos de alegría, ¡ah, qué bueno! Estamos hablando con Jesús, el Maestro, el amigo. Pero no,
Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Y ante esta reacción, Jesús vuelve a ser paciente. No les echa en cara su poca fe, los anima y les dice: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Y todavía más se acerca a ellos con amor y ternura y les dice: miren mis manos y mis pies. Vean las manos, los pies, cómo me los han taladrado por amor a la humanidad. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne, ni huesos, como ven que tengo yo. Y aquí Cristo responde a mucha gente que dice: oiga, Padre, los fantasmas tienen carne, tienen huesos, ¿es el cuerpo real de fulanito? La Sagrada Escritura y la palabra de Cristo dice claramente, lo repito: tóquenme y convénzanse, un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y para que se convenzan de que está vivo, les pregunta: ¿tienen aquí algo de comer? La enseñanza de este día es clara. Ante la difícil situación de nuestro país, la pobreza, la enfermedad, el desempleo, la migración, la inseguridad, ante los problemas familiares, ante la falta de comunicación con los hijos, el no entendimiento con la pareja, ante las propias angustias y preocupaciones, es común que, como los apóstoles, nos llenemos de miedo. Es difícil reconocer a Jesús caminando, trabajando, comiendo a nuestro lado, a tu lado. Y sin embargo, Jesús nos dice, te dice hoy en el Evangelio: estoy vivo, estoy contigo. No estás solo o sola. No temas, soy yo. Jesús no es un fantasma. Jesús es el Dios vivo que ha venido al mundo, que ha entregado la vida por nosotros, que ha resucitado y que no solamente en la Eucaristía, aunque aquí está de forma privilegiada, en cada momento y en cada instante está con nosotros para tomar nuestra mano cuando lo necesitamos y para, cuando todo está bien, seguirnos bendiciendo. Ahora, renovamos nuestra fe diciendo todos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Llega el momento de unirnos en oración. Invoquemos a Cristo, triunfador del pecado y de la muerte, que siempre intercede por nosotros. Digámosle: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que la Iglesia dé siempre testimonio de renovación, de diálogo, de desprendimiento de todo poder. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que el Papa emérito Benedicto XVI goce de salud y de las bendiciones de Dios al celebrar su cumpleaños 94. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que todos los que participan de la catequesis en nuestra parroquia crezcan día tras día en el camino de la fe, la esperanza y el amor. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que los monjes y monjas y los religiosos y religiosas vivan con mucha fe y esperanza su vocación. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que los gobernantes de las naciones actúen para dar una salida digna a los millones de hombres y mujeres, niños y ancianos que malviven en campos de refugiados en el mundo entero. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que todos nosotros seamos, con nuestra palabra y nuestra manera de vivir, testigos de Jesús resucitado. Oremos.
Jesús resucitado, escúchanos. En este momento, cada uno de ustedes haga su propia petición al Señor, tomando en cuenta también las necesidades de sus seres queridos. Señor Dios, que con la muerte gloriosa de tu Hijo has puesto el fundamento de la reconciliación y de la paz, escucha las oraciones de tu Iglesia y haz de nosotros signo y levadura de una humanidad nueva, pacificada por tu amor, por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Jesús, el cual existía en la forma de Dios, no exigió tener la gloria debida a su divinidad. Se anonadó tomando la forma del siervo de Dios y se asemejó a todos los hombres en su condición. Haciéndose hombre, se humilló, se hizo obediente hasta morir en la cruz, hasta morir en la cruz. Al regreso seguiremos con nuestra celebración de la Santa Misa. Continuemos ahora con nuestra celebración de la Santa Misa. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sintiendo con convicción que Cristo está en medio de nosotros y que Él mismo es el que nos dice estas palabras, yo les digo: la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Y es que no hay mayor amor que dar la vida por amor. Y es que no hay mayor amor que dar la vida, que darle a Cristo el corazón. En este momento, para quienes no pudieron recibir la comunión, les invito a que hagan la comunión espiritual repitiendo conmigo: Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Quisiera recibirte en comunión sacramental, pero al no poder hacerlo, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y lo llenes de tu gracia. Bendíceme, acompáñame,
guíame y ayúdame para que pronto pueda recibirte en la comunión sacramental. Amén. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. A nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz, nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Por tu dolorosa pasión, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, y del mundo entero. En tu camino presentó la Santa Misa. Por tu inmensa compasión, ten misericordia, lava mis delitos, purifica mis ofensas. Por tu dolorosa pasión, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, y del mundo entero.